Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy hablaremos de la evolución en los frentes de guerra abiertos en el Líbano y la Franja de Gaza, de cómo el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, está transformando la policía de Israel para reprimir la disidencia interna, y reflexionaremos sobre las tesis de Anat Hoffman y Women of the Wall, un grupo de mujeres que trata de revertir el monopolio religioso de los ultraortodoxos en Israel. Shalom, Paul, es viernes. Esta semana, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado? Shalom, Ofer. Bueno, estamos a más de 400 días de guerra. La monotonía está empezando a hacerse notar. Supongo que trataremos todo esto y más. ¿Tú qué tal? Muy bien, me pregunto si este capítulo se compartirá en Twitter o no, porque también Vaya. tenemos otra gran polémica aquí y que nos atañe mucho, ¿no? Al tema informativo, tema medios de comunicación, bulos, desinformación y Twitter o X, la actual X, propiedad del multimillonario Elon Musk, ha entrado en el centro del huracán y hay varios medios que se han salido. ¿A la YAM se debe quedar o salir de Twitter? Es un buen debate. La verdad es que esto lo he descubierto esta mañana. Me ha pasado un poco desapercibido porque realmente desde que Musk lleva Twitter entro más bien poco. Pero sí, parece que hay una oleada bueno, una fuga de cerebros, podríamos decir. Están saliendo todas las medios, pero también instituciones, organizaciones. Sí, hay medios importantes en España, La Vanguardia lo anunció ayer, en Inglaterra The Guardian, alegando eso, ¿no? Que X, Twitter, se ha convertido en una fuente de diseminación de bulos, de odio, de desinformación. Sí. Es un debate ético interesante, importante. Mucha gente está mudando y planteando plataformas similares a Twitter alternativas. No sé, yo voy a seguirlo muy de cerca porque me interesa. Es un Twitter, buen debate. Ujú. en lo personal a mí me ha servido bastante, en lo profesional, para hacer contactos, para visibilizar, ¿no? el trabajo de uno. Pero bueno, realmente sí que es algo que siento hace mucho, ¿no? Que cada vez que entro ahí es, ostras, el cuerpo se te... Bueno, es un sitio donde el centro ha desaparecido. Es muy difícil tener una postura, digamos, analítica distante, o equidistante, como se dice hoy Claro. en día. Y, Hoy leía los tweets de un analista israelí, Shael, no recuerdo su nombre completo, Shael algo, pero que él tiene una postura de estas intermedias muy crítica con las acciones del gobierno israelí, pero también sionista y crítico de Hamas. Y él estaba compartiendo hoy que ya se preocupa por su salud mental en Twitter, porque da igual lo que escriba, se le lanzan encima de un lado y de otro. Y en este sí. contexto no sé si vale la pena trabajar. No sé, nosotros internamente vamos a reflexionar al respecto. Te lo quería tirar porque, además, en el tema que tratamos, ¿no? Israel, Palestina, Oriente Medio, es tan visceral Twitter y nos atañe. A mí también me ha afectado algunas veces estas oleadas de amor, o bueno, odio más bien, que iba a decir amor-odio, pero de amor poco. No. Y evidentemente afecta, ¿no? A uno cuando recibe tanto hate. Entonces, bueno, creo que era importante ni que sea pasar de puntillas y nos lo vamos a debatirlo internamente. Entrando en lo que nos atañe en estos temas, queríamos, Paul, repasar los frentes de guerra. Como dices tú, son más de 400 días de una guerra que no termina y es lo central en nuestras vidas como israelíes, judíos o gente conectada, interesada en lo que pasa en esa parte del mundo. Vamos a repasar, pese a los importantes logros simbólicos que logró Israel en los últimos tiempos, con los asesinatos de los líderes de Hezbollah y de Hamas, así como la destrucción de buena parte de sus capacidades militares, los frentes de guerra actualmente parecen estar estancados y los objetivos fijados por el gobierno y el ejército parecen complicados de asumir, al menos en su totalidad. En el Líbano, siguen los bombardeos intensos sobre Beirut y otras áreas con presencia de milicianos, almacenes de armas o lanzaderas
de misiles de Hezbollah, mientras las tropas terrestres no han traspasado la primera línea de poblados conquistados durante la ofensiva iniciada hace un mes. Es decir, se pararon en esa primera línea de pueblos que están prácticamente arrasados, ¿no? Y que están muy, muy pegados a la frontera. En Gaza, la tregua parece lejana, parece casi imposible. Mientras Tzal recrudece el sitio sobre el norte de la Franja de Gaza, donde organizaciones humanitarias, incluso algunos medios israelíes, no solo Haaretz, denuncian una operación de limpieza étnica encubierta, que ahora trataremos. Los ministros de la extrema derecha en el gobierno priorizan seguir la guerra, pese a que conlleva dejar en el olvido a los 101 rehenes en manos de Hamás, hace más de 400 días, recordamos, ya que el sueño de estos ministros es refundar las colonias judías de Gush Katif, como se conoce el bloque de asentamientos que se desmanteló en 2005. Paul, Líbano, ¿cómo lo ves? Bueno, como tú has dicho en la intro, Hezbollah a estas alturas puede continuar luchando de la misma manera que vemos que Hamas puede continuar luchando, pero no son la organización que llevan siendo los últimos 30 años, especialmente los últimos 20, desde que Hassan Nasrallah tomó el liderazgo. Eh, Bajo Nasrallah, Hezbollah era una organización pues sólida, coherente, con miras de futuro, estaba creciendo, financiada, pues como hemos dicho, mediante blanqueo de dinero, tráfico de drogas. Tenían toda una red sólida y que se estaban enriqueciendo con el apoyo de Irán en su objetivo de mantener Israel a raya y, en última instancia, destruir el Estado israelí, como habían planeado para el año, creo recordar, 2050. Pero hoy en día vemos que Hezbollah ha sido reducida a una guerrilla todavía muy fuerte. Siguen teniendo arsenales, pero no están usando, no están combatiendo con su máxima potencia y creo que se debe en parte al hecho de que Israel empezó eliminando todos los altos cargos y ya no hay como una dirección política clara ni una estrategia militar clara. Están luchando a la defensiva, Sí. especialmente en el sur. Y ahora estamos en un punto en que, como has dicho, Israel ya ha arrasado todos los pueblos que se encuentran a unos 10 kilómetros de la frontera para asegurarse un buffer de seguridad. Eh, a partir de aquí, ¿hacia dónde continuamos? Es Bueno, yo que creo que muchos analistas están de acuerdo que este es el punto de cerrar este frente y realmente se están llevando a cabo ahora mismo negociaciones de alto el fuego. ahora vamos a entrar en el por qué. Complementando lo que decías, Paul, es importante decir que la principal arma de Hezbollah, o que tanto se temía en Israel, era esta fuerza de élite Radwan. No olvidemos que Hezbollah, sus milicianos, soldados, tenían un alto entrenamiento en combate real, a diferencia de Hamas, otros grupos, porque Hezbollah luchó en Siria apoyando al régimen de Al-Assad y se temía mucho, ¿no? Las capacidades de estos miles de combatientes de élite capaces de infiltrarse en territorio israelí y atestar un golpe duro. Esa amenaza no existe ya. Israel se la ha cargado de facto. Además, el elemento sorpresa que jugó jamás el 7 de octubre no contaba a su favor. Por tanto, a día de hoy, la guerra de Hezbollah, la guerra de guerrillas, es seguir lanzando cohetes y drones que lo siguen haciendo a diario. No olvidemos que el norte de Israel, hasta Haifa, las Krayot, que son los suburbios de Haifa, toda la Galilea está diariamente bajo fuego y alarmas y que Hezbollah, a diferencia de Hamas, logra recurrentemente también disparar hacia Tel Aviv y el centro de Israel, por tanto, disparar las alarmas antiaéreas Claro. y, por Claro, tanto, la capacidad la tienen la capacidad de hacer más daño del que están infringiendo, pero si no lo hacen, yo creo que es porque no quieren que la situación escale, o sea, no se ven capaces de luchar a más intensidad. Si lanzan eso, un ataque a la iraní de 300 misiles a Tel Aviv, claro, la respuesta israelí será mucho más dura de lo que ya hemos visto hasta ahora y saben que no podrán responder con eso. Entonces,
todo apunta a que ellos están tan interesados en un alto el fuego como Sí. bueno, el gobierno del Líbano y francamente Israel también, porque es muy, bueno, Israel teme atascarse en el Líbano otros 20 años como pasó cuando entró en el 82, que no consiguieron salir hasta el 2000 o así. Eh, Hay motivos para este temor. Calibrando los intereses, en el Líbano, como decías tú, Hezbollah está descabezado, sin comandancia, ¿no? Todo esto ha afectado mucho. No sé hasta cuánto ellos medían que el golpe iba a ser tan efectivo y tan letal por parte de Israel. Y por parte de Israel, las complicaciones vienen de ahí. Hace 2 días, Paul. Incidente, muerte de 6 soldados de Golani. Golani es una de sí. las brigadas de combatientes de infantería más prestigiosas y respetadas en Israel. La muerte de 6 chicos en un solo incidente supone un golpe moral duro. Al día Pero que esto pasa siguiente, semanalmente también, te digo. O sea, estamos en un punto en que eso, a nivel estratégico, no se están consiguiendo grandes logros ya desde hace algunas semanas, pero siguen llegando las noticias a diario. claro. Hoy han muerto 6 en Líbano, ayer, yo qué sé, 4 en Gaza, y esta es la situación de las guerras ¿cómo se dice? De atrición, attrition, Sí. de desgaste, guerra De de desgaste. desgaste. O sea, sigue Claro, aguantando hasta que se llegue a una solución política y mientras tanto se gasta vida humana, lo cual es trágico. vida humana, muertos que pasan a ser cifras. En el Líbano, 21 muertos el miércoles en el recuento de uno de los bombardeos más letales esta semana. Se habla de 3.386 muertos desde el inicio de la guerra en el Líbano. Difícil contabilizar cuántos son de Hezbollah, cuántos son civiles. Eso no, probablemente no lo sabremos nunca. Y en el terreno de por qué a Israel se le complica, ¿no? Escuchamos voces de la derecha dura, como a Víctor Lieberman, ¿no? Exministro de Defensa, dice que no hay alternativa que seguir golpeando más duro y planear quedarse por largo tiempo, porque el ejército del Líbano es incapaz y los cascos azules son incapaces de garantizar que Hezbollah no volverá cuando salgamos de ahí, etcétera, etcétera. Bueno, Pero hay el cálculo político, que es lo que hace primar a Netanyahu en la toma de decisiones. Y el debate está aquí, ¿no? Mientras hay este degoteo de soldados muertos, reservistas o soldados en el periodo obligatorio de reclutamiento, hay un debate político paralelo, que es que la coalición de Netanyahu está tratando de acontentar a sus socios ultraortodoxos que pretenden eludir esta ujú. ley, este dictamen del Tribunal Supremo que obliga a empezar el reclutamiento de ultraortodoxos inmediatamente. Que Entonces, por cierto, no sé si lo has visto, pero ahora antes de entrar a grabar el podcast he leído que el nuevo ministro de Defensa, Israel Katz, ha anunciado que va a llevar a cabo la orden de reclutamiento de 7.000 ultraortodoxos, lo cual ha sorprendido especialmente a la comunidad ultraortodoxa, que se notaba a salvo ahora que Yoav Gallant ha salido de la posición, que era un firme opositor del reclutamiento, bueno, perdón, un firme opositor de que los ultraortodoxos no sirvan. fíjate, Entonces, hay que ver hay que estudiar este giro, a ver dónde nos lleva. ahora luego redirigiremos nuestra mirada a Gaza nuevamente, pero fíjate cómo nuevamente estamos hablando cómo son los intereses políticos los que dictan el proceder y el futuro de cómo se verá la guerra. Y fíjate, Paul, cómo incluso nosotros por la inercia hemos dejado en el último lugar de la escala de prioridades los residentes del norte de Israel, incluidos mis amigos, mis buenos amigos, los Feldman, que han vuelto aquí a Barcelona refugiados. Han vuelto. Refugiados desde hace 1 año y 2 meses ya. Gente que no ha vuelto nunca a su casa desde el 7 de octubre de 2023. Que Y en ninguno de los debates, ni de los planes, ni de entrar, salir, qué se pretende lograr, no. Está un plan concreto de cómo y cuándo toda esta gente que nunca antes había sido desalojada de sus casas, nunca antes en ninguna de las múltiples guerras que afrontó Israel, están desalojados y esparcidos por casas de familiares, hoteles o en el extranjero. Y lo mismo, también tengo amigos del norte que están, pues esto, en residencias temporales, se van moviendo. Sí, sobre papel, esta era el casus belli bueno, para iniciar la guerra en el Líbano, el poder devolver la paz al norte, pero al final, bueno,
cualquiera que sepa un poco de historia militar sabe que los casus belli son la excusa para iniciar una guerra y el Bueno, motivo ulterior es otro. el casus belli lo esgrimió Paul Netanyahu casi un año después de esta guerra Exacto. de goteo. De repente nos despertamos un día que parece que la prioridad era devolver a los 60, 80 mil israelíes Pero desplazados del después norte de un año, como has dicho, cuando sí. durante un año nadie les había hecho ni caso, y cuando todos sabemos que este tipo de soluciones requieren de un framework y una Sí. estrategia mucho más compleja que solo el descabezar a la serpiente, ¿no? El matar a Nasrallah o matar a Sinwar en Gaza Claro, o sea, el objetivo claro y prioritario de Israel en el Líbano era debilitar a Hezbollah hasta el punto que no supusiera la amenaza existencial que lleva siendo estos últimos 20 años. O sea, cualquier israelí o persona viviendo en Israel estos últimos tiempos siempre ha tenido la sombra de Hezbollah sobre su cabeza. Eran una amenaza seria y real, y debilitar esa amenaza sin duda es una victoria y una prioridad para la seguridad de Israel. Pero claro, yo no puedo evitar recordar el incidente de los Vipers, de los Buscas, que se dice que, bueno, y todo apunta a que realmente fue un ataque no planeado o, no, o que se ejecutó de manera improvisada por miedo a que el complot fuera descubierto. De alguna manera parece que eso es lo que precipitó la guerra, el hecho de que este complot estuviera a punto de ser descubierto y por tanto desde el Mossad dijeron ahora o nunca, y a partir de ahí los políticos, pues como tú dices, se subieron al carro y dijeron hay que aprovechar ahora que la alta comandancia de Hezbollah está debilitada, incomunicada, para entrar y acabar la faena, pero eso, llenándose la boca de que lo hacemos por la gente del norte y demás, cuando, como tú dices, llevaban un año sin hacerles ni caso, ni Sí. enviar ayudas, ni Y ahora en tal. los debates, de nuevo, es lo que se está dirimiendo es cómo garantizar que se garantizará el apoyo de los dos partidos ultraortodoxos, nada metidos en temas militares y nada interesados en todos estos temas. Por tanto, el debate está aquí, y mi predicción y previsión es que logrará Netanyahu encontrar una solución para sus complicaciones logísticas. En temas un poco concretos de cómo y cuándo se puede acabar, ha habido un intento de negociar alto al fuego. Hezbollah ayer mismo rechazó lo que considera demandas maximalistas de Israel. En el podcast de Aretz ayer, Amos Harel, el analista militar de Aretz, y Zohar Palti, ex alto cargo del Mossad, entre su debate, reconocían lo evidente, que será imprescindible la intervención de la comunidad internacional aquí para lograr un alto el fuego, por un hecho básico, porque el Líbano no reconoce a Israel, son estados enemigos. Por De hecho, tanto, ahora se están comunicando mediante Francia, me parece. sí, Estas negociaciones están pasando a través del ministro de Exteriores francés. pero de nuevo, no es el propio Estado libanés quien está en conflicto, sino un pseudoestado que es Hezbollah, que es este grupo que opera y lamentablemente ha controlado la política y también las decisiones militares que afectan al Líbano, ¿no? Entonces, como en Gaza no tenemos soluciones mágicas ni nosotros ni nadie, lo que se da por hecho es que lo que hubo en el pasado no será. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que obligaba a Hezbollah a no tener ninguna capacidad militar al sur del río Litani, que es la franja de varios kilómetros cercana a la frontera con Israel, se incumplió desde el primer momento. El rol de los cascos azules de UNIFIL se demostró fracasado. Nosotros le dedicamos aquí un podcast en Alayam a los motivos. Estamos ya constatando que una presencia militar israelí perpetua tiene unos costes muy altos y tampoco sería del todo beneficiosa a nivel militar, humano y de Es imagen internacional geopolítico, para geopolítico. Israel. Por A Israel no le tanto, van bien más ocupaciones. sí, exacto. Por tanto, soluciones mágicas no tenemos, pero sabemos por qué pasa esto, ¿no? Ah, Claro. No, y Hezbollah hay que ver cómo decide actuar en un futuro, porque yo no veo que tenga sentido para Hezbollah proseguir la misma vía amenazadora y belicosa
que va conduciendo sus operaciones los últimos 20 años, como tú dices, pasándose la resolución 1701 por el forro y cruzando el río Litani, armándose. Yo no veo que tenga sentido continuar eso así ahora y parece que Irán, que son sus principales benefactores, parece que Irán está también replanteándose como, bueno, cuál será el futuro de este anillo de fuego suyo, si les sale a cuenta, si esta jugada mejor dejarla y buscar otra estrategia para ganar poder regional, si tirará más por la vía nuclear, si hará, yo qué sé, si fortalecerá lazos con Arabia Saudí. Hay que ver, están todas Bueno, las piezas moviéndose y como tú has eh, dicho, pase lo que pase, el futuro será muy diferente de lo que hemos conocido los últimos 20 años, que había un tipo de equilibrio, un equilibrio malo, porque era un equilibrio de guerra y enfrentamiento low-key entre varias partes, pero las piezas se están moviendo y hay que ver dónde todo acaba. en estas piezas que se mueven entra Trump, la victoria de Claro, Trump, claro. y miramos a Gaza sin dejar el Líbano. Estoy muy, te confieso que estoy muy a la expectativa. Tengo muchas ganas de ver qué va a ocurrir, porque lo que ha ocurrido hasta ahora no es bueno para nadie, ¿no? Entonces, pese a que no me gusta la figura de Trump ni en sus modales, ni ideológicamente, ni nada. Le deseo suerte en su misión en el sentido, no quiero equivocarme, ¿no? En mi expresión, o sea, cuando él dice que es el hombre de la paz y de los acuerdos y tal, no sé qué, deseo que eso se materialice, no sé ni cómo, es decir, asumimos que Trump ni probablemente nadie en su administración tienen una genuina preocupación por los derechos humanos ni por las muertes de centenares de libaneses y miles de personas en Gaza, ni tampoco por lo que realmente sufran los israelíes en su día a día, ¿no? Al final sus intereses son otros, ¿no? Pero, ostras, ante la catástrofe tan grande que llevamos viviendo desde hace más de un año, espero y deseo que las cosas cambien. Espero que para mejor. Y ahora quien está al mando del mundo es Donald Trump. ¿Cómo afecta esto a Gaza, que es el otro frente, Paul? Tenemos, hay un tema. Las relaciones de Biden con Netanyahu eran muy malas, fruto de ello y fruto de una línea roja traspasada por Netanyahu, que fue la incursión en Rafah. Biden congeló el envío de munición, de armas pesadas para la aviación israelí, de bombas de estas de Esto toneladas. no se ha hablado mucho, la verdad, pero realmente Estados Unidos no ha estado enviando armas pesadas a Israel desde la incursión en Rafah de mayo. Esto es notable, que Sí, no y se olvida. no es que Israel no haya dejado de bombardear, pero sí que ha cambiado la manera en cómo ha bombardeado y ha tenido que calcular más, porque el almacén de armas a su disposición se iba limitando, ¿no? Un resumen rápido, ¿eh? No hay avances estratégicos mayores, hay incursiones puntuales, ¿no? En ciudades y bombardeos aéreos donde se detecta actividad de Hamas o nuevas lanzaderas de misiles que emergen desde el suelo. Evidentemente sigue la catástrofe en Gaza, 24 muertos y 112 heridos en las últimas 24 horas. Se habla ya de 43.730 muertos en total. Cifras, no olvidemos, que proporcionan las autoridades de salud locales bajo control de Hamas. Y luego hay los temas de fondo, ¿no, Paul? Bueno, a nivel militar israelí, soldados habitualmente siguen siendo heridos y muriendo también. No se logran avances estratégicos significativos. Los rehenes están abandonados y ya no están prácticamente ni en el debate. Y debates de fondo, ¿no? Tenemos el tema de, ¿no? Smotrich, que dijo que en 2025 será el año definitivo de la anexión de Cisjordania, pero de facto también está empezando una silenciosa anexión de partes de la Franja de Gaza, que es algo que nosotros veníamos alertando que podría ocurrir y que no había que restarle crédito, y ya vemos cómo en las últimas semanas el ejército israelí ha ampliado el corredor de Netzarim, que es una franja terrestre que parte la franja de Gaza
por la mitad, horizontalmente, que inicialmente era un corredor y que a día de hoy se habla de ya de que es una franja de terreno de 8 a 10 kilómetros de horizontal, o sea, es decir, ya es un vasto territorio con carreteras construidas, con bases militares permanentes para soldados, con infraestructuras de electricidad, agua, etcétera, tal. Y lo que se sospecha que junto a la ofensiva y el sitio brutal sobre el norte de la Franja de Gaza, sobre las poblaciones de Beit Lahia, Beit Hanun y Jabalia, que están totalmente arrasadas, donde la gente, los civiles no reciben prácticamente ni una gota de ayuda humanitaria, están sufriendo unas condiciones humanitarias catastróficas, es donde se sospecha que el ejército israelí y el gobierno israelí están planeando una operación de limpieza étnica encubierta para, juntamente con este territorio controlado por el ejército israelí, acabar edificando de nuevo estas colonias judías. Claro, todo esto es un melón, porque de hecho encaja con lo que hemos hablado antes de el choque entre los intereses políticos y los intereses militares. Em, es verdad que desde la política israelí, especialmente desde algunos ministros, los de extrema derecha, se habla abiertamente, no lo esconden, de reocupar Gaza y de crear asentamientos e incluso de pues, echar a los palestinos cuando se acuerdan de ellos, porque normalmente hablan como si ahí no hubiera gente. Perdona que Um, solo un eufemismo, ellos no hablan de echar, sino animar la inmigración por eso voluntad es. propia. Eso es, por usar el neolenguaje. Em, pero la manera en que yo lo veo, o sea, o mi análisis de lo que está ocurriendo en Gaza, porque em, al final los que tienden a llevarse, digamos, la parte dura de la crítica es el ejército, porque son los que aprietan el gatillo, son los que demuelen edificios, bombardean, etcétera. Pero el ejército es una herramienta del gobierno que le han dado una orden que no se puede cumplir, que es la orden de estar en Gaza hasta que jamás se elimine o hasta que se firme un alto el fuego. Y, y llevamos, yo diría que desde mayo fácil, bueno, incluso antes. Se puede decir que desde enero, febrero, sin conseguir grandes logros estratégicos más allá de la eliminación de altos cargos de Hamas, que se puede debatir cuán productivo o útil realmente es. Um, pero que la situación para encontrar un alto el fuego negociado y beneficioso para ambas partes ha pasado hace tiempo. Y ahora el ejército sigue operando en Gaza con esta misma directriz, que no cambia, es eliminar Hamas, un poco por inercia. Eso es un robot que tú lo activas y va a seguir eliminando Hamas. Y estamos en un punto en que la franja de Gaza ya pues, es que está totalmente devastada. Hay barrios enteros y ciudades enteras destruidas. Y si tú no apagas esta máquina destructora, pues va a seguir cumpliendo con su orden. Ello no significa que no hayan choques a menudo y discusiones acaloradas entre el liderazgo del ejército y los políticos israelíes. En Israel, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, el primer ministro no es el jefe del Estado Mayor. O sea, pueden decidir lo que el ejército tiene que hacer a nivel de política de Estado, pero no decidir cómo se va a luchar la guerra. Y los jefes de Estado Mayor del ejército a lo largo de toda esta guerra han estado constantemente quejándose de la falta de objetivos concretos, de la falta de precisión y, en fin, vemos cosas como, yo qué sé, esto de el sitio de Jabalia, en el norte de Gaza, que desde el lado, las voces pro-palestinas, se habla esto de un intento de limpieza étnica. Em, hay que ir con mucho cuidado, porque, a ver, yo no voy a negar ahora que, o sea,
las acciones de Israel en Gaza, digamos, han cruzado todos los límites y son condenables y todo lo demás. Pero yo creo que es productivo intentar entender la doble lógica que opera aquí. Por un lado, la del ejército y por otro lado, la de la política. Por un lado, los políticos están encantados de que el ejército diga, mira, continuamos detectando actividad de Hamas, que esto es lo que ocurrió. Dicen, hay células de Hamas operativas en el norte de Gaza. Y se implementó este plan, que fue como expresado por el ex general Giora Eiland, él lo explicó en un medio hace unos meses, y por eso ha pasado a llamarse el plan de los generales. Eh, lo que dijo Giora Eiland es que la única manera efectiva de realmente eliminar Hamas del norte de Gaza y que dejen de aparecer como setas cada dos por tres es imponer un sitio total al norte de la franja, dejando una semana o más de tiempo para que los civiles puedan evacuar y pasado ese tiempo declarar que el que continúe en esa zona tiene la elección de rendirse o morir de hambre. Esto fueron las palabras de Giora Eiland y por brutal que suene, um, no deja de ser consistente con el derecho internacional. En el derecho internacional, los sitios de ciudades se permiten siempre y cuando se garantice la seguridad de los civiles que quieran salir del sitio. Y eso es lo que ha estado haciendo Israel, pero la No, a situación no ver, deja de ser es que horrible. O sea, la situación no deja de ser una sangría. bueno, es que, claro, Israel, nosotros también lo hemos denunciado desde el principio de esta guerra aquí. O sea, ¿contra quién lucha Israel? Contra un enemigo empotrado en su población civil, cuya voluntad es causar cuanto más daño en su propia población civil por su propio fin político, ¿no? Claro, por eso Brindarle. jamás activamente anima a la población a no seguir las órdenes de evacuación de Israel. O sea, la Claro. población palestina está aquí atrapada entre Las, la las, espada y la pared. estoy de acuerdo en lo que dices y ahí nos rescatamos al debate inicial sobre el uso o el caso que se le ha de hacer a Twitter y las redes sociales cuando uno ve las imágenes devastadoras o el suplicio de los civiles en Mm, Gaza muertos de sed, muertos de hambre. Son imágenes que si a uno no le mueven algo ahí dentro, es que tiene, creo por yo que tiene supuesto. un problema moral, más allá de a quién le quieras achacar más o menos culpa, ¿no? Por esa Claro. tragedia humana. Pero esta es la Pero, situación en Gaza, es lo que intento decir. O sea, el pero ejército sigue teniendo esta orden absurda y van a seguir llevando a cabo pues, cualquier medida para llevarla a cabo hasta que se llegue a una solución política que no parece estar en el horizonte. Así que no sé cuánto va a durar esto. ese es el problema y a ese problema, o sea, fuera de lo técnico que tú dices, Paul, las voces que tenemos desde ministros de peso del gobierno diciendo abiertamente qué es lo que quieren y lo que van a hacer, alimentan el run run de que esta operación militar basada en este plan de los generales que tanto peso ha tomado en las últimas semanas, que realmente el trasfondo vaya a ser que estos civiles desalojados para intentar liquidar de una vez por todas a Hamas en el norte de Gaza jamás puedan volver. Y Claro, si eso añado, ocurre es trágico. Ahí sí que podremos hablar de limpieza étnica. es O que sea, yo siempre y cuando viendo. esto sea un sitio en el que se permite la evacuación de civiles, no mola, pero entra dentro de las leyes del derecho internacional. Pero si luego de este sitio empezamos a ver actividades o de colonos creando infraestructuras y bueno, lo que pasó en Cisjordania, aprovechar una ocupación militar para infiltrarte y empezar a montar tu cabaña ahí, pues ahí debemos preocuparnos y hablar de limpieza étnica No sin sé, nosotros tapujos. nos ocupa y preocupa, seguiremos el tema al dedillo. Han habido otros casos recientes, me viene a la cabeza el norte de Siria, con la ocupación del ejército turco y la entrada de Sí. civiles turcos a zonas desalojadas en el Kurdistán sirio. Me viene a la mente el Karabaj, ¿no? Ujú. En el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, como de un plumazo decenas de miles de civiles fueron desalojados. Hay un buen paralelismo ahí, porque cuando Azerbaiyán, bueno, Azerbaiyán sitió el Alto Karabaj durante un año, también impidiendo la entrada de ayuda humanitaria y de medicamentos y de comida, antes de eso, pues entrar a full y que la población saliera por patas. O sea, no tuvieron ni que
pegar un tiro, como quien dice, Ahí, porque la población estaba ya tan cagada de lo que les pudiera ocurrir que se fueron. Así que limpieza étnica de libro. sí. Vamos a seguir con lupa. Hay más temas que podemos tratar, pero vamos a pasar de páginas, si te parece, para no perdernos mucho en el tiempo. Y bueno, tema que nos ocupa, preocupa, y vamos a seguir con lupa lo que ocurre en el norte de Gaza, en los frentes de guerra. Y hay otro, el siguiente tema, precisamente vinculado, Paul, con uno de estos ministros que tan mala fama están dando a Israel y por tanto a los israelíes en el mundo. ¿De qué se trata, Paul? Bueno, hablamos de nuevo de el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, bueno, un criminal que no debería haber conseguido ser ministro, pero que durante su campaña prometió que había cambiado su forma de ser y que se portaría bien. Y bueno, llevamos 2 años de ver que no lo ha estado haciendo. Y la fiscal general de Israel también está empezando a perder la paciencia con él. Hablamos de la fiscal general de Israel, Gali Baharat Miara. Esta mañana mismo ella ordenó a Netanyahu directamente despedir al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, por la larga lista de supuestas alegadas intervenciones ilegales que éste ha estado haciendo en la policía, concretamente a nivel de nombramientos de nombramientos de gente en altos cargos que son afines a su visión de Estado, despedir a otros que no están de acuerdo con la manera en que a él le gustaría que la policía operara. Eh, Concretamente, y hablaremos más de esto a continuación, pero Ben-Gvir le gusta una policía dura, le gusta que la policía vaya a las manifestaciones antigobierno y básicamente reparta palos. Y él abiertamente dice que esto es lo que, como la policía debería comportarse, y la policía que ha criticado este approach, estas ideas suyas, han, pues eso, perdido sus cargos o no han sido ascendidos, mientras que están ascendiendo todos los matones. A Ben-Gvir le encantan las imágenes de manifestantes apalizados para un tema de imagen. Sus votantes ven a esta gente como enemigos del Estado y a él le encanta ir el día después de la mani y tirarse la foto con bueno, con la policía y los Ahora manifestantes entraremos, arrestados. ahora entraremos Sí. a un poco los detalles, ¿no? de esta causa, pero ahora me has mencionado esto y me viene a la cabeza que en unos audios filtrados y recogidos por Josh Breiner, reportero especializado en asuntos policiales de Haaretz, am, se le escucha justamente diciendo eso, en un audio filtrado, Claro. diciendo, ¡Ey, ey! La importancia ostras, estoy aquí en el lugar de los hechos, llamar a la prensa, venir porque me tenéis que tomar la foto porque tengo que dar la declaración. Ben-Gvir es un experto para mal en la estrategia comunicativa y en aprovechar cínicamente todo evento violento, atentado terrorista, lío en la calle para aparecer corriendo para sacarse la foto o dar la Tonto no declaración al rey. es. Tonto no es porque esto, como hemos dicho al principio del capítulo, es lo que mueve las redes sociales hoy en día. Las redes sociales hoy, Twitter especialmente, se mueven por contenido violento y que suscita pues ira, pasiones y él lo sabe y va a alimentar esta máquina de, pues, de enfado y de violencia. Subiendo adrede fotos que son provocativas y violentas. Cuando decías al principio que Ben-Gvir nunca debería haber sido ministro, no lo decía Paul por su evidente discrepancia ideológica, sino porque es un tipo que en el pasado fue imputado y encausado por enaltecimiento del terrorismo, por enaltecimiento del racismo abiertamente, ha apoyado legalmente a criminales convictos, a colonos de los más violentos y radicales en Hebrón y de otros lugares de Cisjordania. Amenazó de muerte a Rabin 2 semanas antes de que el primer ministro fuera asesinado. Es decir, la lista es larga y amplia, pero bueno, acabó pues en el lugar que ocupa hoy, en este Ministerio de Seguridad Nacional, que es como un ministerio del Interior, al frente de la policía, por interés político de Netanyahu de contentar al ala más radical del sionismo religioso y darles
cargos gubernamentales que nunca antes en la historia de Israel habían tenido. No. Y Y un no me matiz, canso de decir no me canso de decir esto, representan una parte tan pequeña de la población que es ridículo que tengan el peso político que ahora mismo tienen. y un matiz, Paul. En los años 80 el Likud, el partido de Netanyahu, el partido más representativo de la derecha en Israel, se levantaba y abandonaba el Parlamento cuando Meir Kahane, el fundador del partido KAJ, un partido que fue entonces ilegalizado por supremacista y que es el inspirador del partido Otzma Yehudit de Itamar Ben-Gvir, los propios parlamentarios del Likud de la derecha israelí abandonaban el hemiciclo y se daba y se imponía como una línea roja clarísima tejer cualquier tipo de conversación o alianza con estas facciones que son, no sé, yo creo que dejarían al Ku Klux Klan en casi un juego de niños comparado con lo que representan estos tipos a nivel de concepción de la raza, de propiedad de la tierra y demás. Pero bueno, entrando en materia, Paul, ¿por qué la fiscal general se enfada con Ben-Gvir? ¿Qué ha sido el detonante? Ah, ¿O la verdad es cuál es? que Hay varios. ya, es que cuál ha sido, básicamente, porque lleva un año sin hacerle caso constantemente. Yo creo que se le ha acabado la paciencia. Vaya. A ver, o sea, lo que dijo la fiscal general es que las promociones dentro de la policía que ha estado haciendo el ministro son ilegales, según la ley israelí, y ha sido avisado varias veces a lo largo del año de que deje de hacerlo y él, como quien oye llover. Ben-Gvir también ordenó que la policía despidiera a su asesor legal, lo cual ya te dice mucho. Ben-Gvir desconfía de todo lo que sea el sistema legal. Él quiere aquello. Tú mismo lo llamas a menudo el sheriff. Él quiere ser el sheriff de Israel. No quiere que haya nadie que le diga cómo hacer lo que él quiere hacer, que como has dicho, responde a una ideología pues profundamente racista y violenta de la pertenencia a la tierra. Eh, Barav Miara también citó varios actos de intervención de Ben-Gvir en operaciones policiales, como convocar públicamente a altos cargos de la policía para reprenderlos por su descontento con la gestión de las protestas antigubernamentales. Así que, o sea, él convocaba a policías a su despacho y como a un niño pequeño, es decir, no has pegado a suficientes izquierdistas. Ah, Por eso echó la- al Tal jefe cual. de la policía de Tel Aviv por este motivo, porque no era suficientemente El, ¿Cómo se contundente. llamaba? Kobe Shabtai. Sí, es No, verdad. Kobi Shaftay era ¿No? el jefe de la policía de Israel, el de Ajá. Tel Aviv, ahora no, ahora me olvidé de su nombre, pero bueno. Vale, pensaba en Kobe Shabtai porque este también tiene beef con Ben-Gvir. Shabtai dijo en una carta que daba instrucciones que Ben-Gvir daba instrucciones a altos cargos de la policía para que ignoraran las órdenes del gabinete relativas a la protección de los convoyes de ayuda humanitaria que se dirigían a Gaza. Así que otra, Ujú. o sea, desde el gobierno israelí se ordenaba eso, enviar ayuda humanitaria, Ben-Gvir luego iba a la policía y decir, nada, ni caso, vosotros detened estos camiones. Sí, era, Va por ahora libre, es un bala perdida y va por libre y es un peligro bueno, para el Estado, para los ciudadanos y sobre todo para las minorías. Amihai Eshet era el jefe de la policía de Tel Aviv reemplazado, ahora lo he buscado en un momentito. Ah, es que exactamente, o sea, ha convertido, es decir, incluso Paul, hay órdenes específicas dadas a la policía de no intervenir, no investigar y no arrestar a los colonos más violentos, a esta juventud de las colinas que los llaman, que realizan estos ataques indiscriminados, pogromos en algunos casos en aldeas árabes palestinas en Cisjordania y la policía tiene las manos atadas y un stopper puesto de no aparecer prácticamente ni en la escena ni por supuesto investigar los hechos. Por tanto, las víctimas de estos ataques, que ya de por sí viven en un régimen jurídico desigual y segregado, no tienen nadie a quien atenerse para, en el caso de que decenas de vándalos ocupen su pueblo y empiecen a quemar propiedades y a tirar piedras o incluso a dispararles, no tienen a ninguna policía a la que llamar porque el jefe de la policía
es ni más ni menos que Itamar Ben-Gvir, colono de Kiryat Arba, uno de los asentamientos más radicales en Hebrón, en Cisjordania, y está literalmente aplicando su ideología sobre un cuerpo que debe garantizar que el cumplimiento de la ley y el orden prevalezca, más allá de los intereses ideológicos, ¿no? Incluso Paul, un poco para concluir, ¿no? En este capítulo de... hay un par de cosas que quería mencionarte. Uno es que en los audios filtrados, en que se oía Itamar Ben-Gvir congeniar sobre los procederes, se escucha también a Benzi Gopstein, que es líder del grupo supremacista Lejava, que es un grupo básicamente que lleva operando en Israel hace años para prevenir cualquier intento de asimilación entre judíos y árabes, es decir, incluso han ido a torpedear bodas entre judíos y árabes para evitar la asimilación. Bueno, yo cuando ¿No? vivía en Israel, este grupo Lejava prendió fuego a una escuela en Jerusalén donde estudiaban niños judíos y árabes juntos. Sí, bueno, sus integrantes figuran entre los ultras más radicales del Beitar Jerusalén, del grupo La Familia, conocido también por sus postulados abiertamente racistas. Es que no es que lo digan los otros, es que ellos mismos en sus cánticos lo reivindican. Y este tipo, Benzi Hopstein, que es un reclutador de jóvenes en riesgo de exclusión social y que se dedica a reclutar para su causa como si de milicianos se tratara, se le escucha, bueno, solicitando a Ben-Gvir a tomar medidas muy comprometidas para la seguridad de Jerusalén o de Israel, como desplegar masivamente a la policía de fronteras, Magav, en Jerusalén Este para aporrear y reprimir a los árabes con un riesgo potencial de convertir eso en una bomba de relojería y, bueno, de nuevo aplicando criterios ideológicos o caprichos para ordenar operaciones de seguridad muy sensibles con capacidad de incendiar el terreno más de lo que estaba incendiado. Recordemos que Jerusalén Este, a pesar de todo y a pesar de la difícil situación que vivimos en todos los frentes, se ha mantenido en relativa, entre comillas, calma. Y solo nos falta que el frente de la mezquita de Al-Aqsa y de Sheikh Jarrah y Silwan y demás también se encienda, ¿no? Pues Benzi Goldstein, un tipo que de nuevo sería equiparable a un líder neonazi o del Ku Klux Klan, está dando David Duke, sí. instrucciones pues, al jefe de la policía en Israel. Diciendo todo esto, Sí, Paul, esto es una gran revelación. A ver, que muchos ya lo sospechábamos porque conocemos la relación de Ben-Gvir con Goldstein, pero el audio este que filtró Haaretz, a ver, no se puede subestimar lo fuerte que es el confirmar que el ministro de Seguridad Interna esté recibiendo órdenes directas de Benzi Goldstein, porque la estrategia de Lejava en los últimos años parece precisamente haber sido el separar, digamos, la rama política barra jurídica de Lejava de la barra activista. La barra activista siendo, pues, eso, los que van a palifar árabes o quemar escuelas y tal. Para darles como una pátina de legitimidad y coincide con la entrada en política de Itamar Ben-Gvir. Él iba a ser como la cara limpia de Lejava de cara al público israelí. Eh, y él, digamos, no es que haya intentado esconder su relación con Lejava, ni mucho menos, pero sí que ha intentado como posicionarse como algo diferente. Él es abogado, entonces digamos, usa sus conocimientos de derecho y de política para buscar maneras de esto, hacer más mainstream y legitimizar las acciones y la agenda de Lejava, mientras el líder supremo, por así decirlo, el cabecilla, no deja de ser nunca Benzi Goldstein en la sombra. ujú, Eh, no sé, a mí me pareció muy fuerte esto de los audios sí. que se filtraron, porque es, de nuevo, todos lo sabíamos, pero cuando ves la evidencia así de forma tan eh, obvia, pues es frustrante.
Este es el panorama. Con Paul tenemos el debate en los últimos días, o al menos le he elevado yo el debate, la necesidad de tratar de traer, si es que es posible, a alguna gota de optimismo o alguna voz en positivo respecto a la realidad de lo que ocurre en Israel o el mundo judío, Oriente Medio, que es lo que tratamos en Alayam. Vemos que la tarea es arduamente complicada, pero vamos, no vamos a decaer en el intento, porque la verdad que asumir. O sea, nosotros lo estamos, bueno, dando, ¿no? Noticias que pasan y nuestro análisis de las cosas, pero asumir que esta es la realidad, que tan rápido se ha transformado nuestro país, ¿no? Y que gente a la que tenemos tanta estima y un lugar por el que nos preocupamos y ocupamos tanto esté en manos de gente de este calado, que de nuevo, para mí no es una cuestión de izquierda o derecha, o sea, políticos de izquierdas han cometido barbaridades y atropellos y errores históricos tremendos y hay que juzgarlo por ello, pero es que esto creo que va más allá del ángulo o del eje tradicional de izquierda-derecha y estamos, bueno, lo que estamos diciendo nosotros aquí no nos lo estamos inventando, son hechos tal cual y parece bastante difícil de asumir que esto ocurra. Por tanto, tal vez en los próximos episodios no sé ni cómo nos lo vamos a ingeniar, pero sí que vamos a intentar al menos dar voz a cosas o iniciativas o gente que a pesar de todo este manta de oscuridad que invade Israel y Palestina y la región, pues no pierden la fe y hacen cosas para intentar que estas fuerzas que no pretenden hacer el bien acaben logrando su cometido. Sí, Paul, me increíble lo gustaría... difícil. Increíble Sí, lo difícil que fue pensar un tema optimista, pero a sí. ver, hemos decidido aprovechar que esta semana me invitó el grupo Audir de Barcelona, que es un grupo de diálogo interreligioso, a una mesa redonda bajo el tema religión y democracia. Participé junto con, bueno, yo era el judío, por así decirlo, y estaba junto a un representante protestante, una musulmana y un católico, y cada uno tuvimos que presentar una figura dentro de nuestra tradición religiosa que haya contribuido de manera significativa a la democracia. Y yo quise hablar de Anat Hoffman. Entonces, hemos pensado reciclar un poco o reaprovechar este tema que me he preparado para hablar del trabajo de Anat Hoffman, porque no deja de ser no deja de ser pues esos haces de luz a los que tienes que agarrarte en estos tiempos oscuros para la democracia israelí. Ella es una activista israelí, nació en Haifa en el 54 y su activismo es a favor del pluralismo religioso. Y vamos a ir desgranando esto poco a poco. O sea, Israel, a pesar a pesar de que no lo parezca y de todo, es un estado aconfesional. O sea, según sus leyes básicas y la Declaración de Independencia, se define como Estado judío, pero dentro del cual hay libertad de religión para todos sus ciudadanos, sin importar la religión que ellos practiquen. Y esto también aplica al judaísmo mismo, que es muy plural. Sin embargo, desde la fundación del Estado de Israel, y hemos mencionado esto en el podcast varias veces, ha ganado fuerza política el movimiento ortodoxo dentro del judaísmo, hasta el punto que digamos, todo lo que tenga que ver con rito religioso llevado a cabo a nivel de Estado, como las bodas, los divorcios, tienden a pasar a través del rito ortodoxo y no se reconocen las ceremonias llevadas a cabo por otros movimientos judíos, como pueden ser el reformista o el conservador. Esta gente tiene que luego casarse por lo civil para que se les reconozca el matrimonio en otro país normalmente. Esto es fuerte, porque el judaísmo ortodoxo no es ni mucho menos mayoritario dentro del judaísmo, sí que es una gran parte, pero si miras Estados Unidos, por ejemplo, donde viven, mm, bueno, 6 millones y pico, ahora diría olvido, yo. si es el segundo o primer país, 6 millones, ¿no? Algo así, sí. Sí. Ahí el rito mayoritario es el reformista. La gran mayoría de judíos americanos son reformistas, de lejos.
Y hablando en un país de 6 millones de judíos, pues no es poca cosa. Sin embargo, el reformismo no se reconoce a nivel estatal en Israel, o bueno, hay años que se reconoce, años que no, va cambiando según el gobierno, pero hay como una lucha constante para el reconocimiento de esta rama religiosa. Entonces, Anat Hoffman, que nace secular y como la mayoría de israelíes laicos y seculares, es crítica con el judaísmo ortodoxo, no pisa las sinagogas, evita a los rabinos. Cuando se va a estudiar a la Universidad de California, descubre el judaísmo reformista, que es un judaísmo mucho más moderno, es más abierto a, pues eso, eh, hacer trabajos prohibidos por la ortodoxia en Shabbat, pero lo más importante para ella también es la igualdad de género que se defiende dentro del reformismo. O sea, hombres y mujeres tienen las mismas obligaciones religiosas, cosa que en la ortodoxia no es así. Obligaciones Ah, y derechos, Paul. sí, sí, exacto. En la ortodoxia los hombres tienen muchas más obligaciones religiosas y las mujeres son un poco, bueno, su principal labor básicamente es cuidar la familia, por así decirlo. Um, entonces, cuando ella vuelve a Israel con este conocimiento, se hace religiosa, pero dentro del reformismo. Funda una sinagoga en Jerusalén con la Neshama y funda Women of the Wall, que es una organización bastante notoria en Israel y también a nivel internacional, porque lo que ellos piden, lo que defienden, es que las mujeres tengan derecho a rezar en voz alta en el Muro de las Lamentaciones. Es una cosa tan sencilla como esto. O sea, ¿por qué ahora mismo el Muro de las Lamentaciones está dividido en dos segmentos, uno de hombres y uno de mujeres? Y esto es porque lo gestiona una organización ortodoxa, por tanto, la gestión del sitio pues, es en conformidad con la cosmovisión ortodoxa, Acláralo, en el Paul, cual... para quien nos escuche y no lo dé por entendido tal vez, ¿no? Que en el rezo ortodoxo se segregan se hombres y separan, sí, mujeres, tanto en una sinagoga como en este caso en un espacio abierto como es la plaza del Cótel, del Muro de las Lamentaciones, donde explicabas exacto. tú que hay una barrera física y hay una esquina, por supuesto, mucho más pequeña, donde las mujeres Ujú. pueden rezar por separado, pero como estabas diciendo, perdona que te aclare, solo para hacer el matiz, que No, por ahí supuesto. las mujeres no pueden rezar, ni cantar, ni bailar, o sea, solo acuden muy, muy en silencio y con la cabeza bajita Ujú. y sin hacerse notar. Exacto. Esto es porque dentro de la ortodoxia los hombres tienen prohibido oír textos sagrados recitados por voces de mujeres. Entonces, la prohibición técnicamente, digamos, recae sobre los hombres, pero las que pringan por esto son las mujeres que no pueden, pues esto, rezar en voz alta, ni como tú dices, cantar, ni regocijarse de otras maneras con el acto religioso. Y evidentemente esto dentro de la reforma no existe. Ambos pueden leer de la Torá, rezar en voz alta y Hoffman una vez al mes va con grupos de activistas mujeres a leer de la Torá y rezar en voz alta en el muro. Y se encontraba constantemente con oposición violenta por parte de los hombres ortodoxos que bueno, les atosigaban físicamente, les gritaban, insultaban. Eh, Todo un drama. Y tú conociste a esta organización, ¿no? ¿No fueron uno de tus Sí, sí, primeros pinitos periodísticos en Israel o así? sí, quería ayudarte justamente con una anécdota sobre el terreno, ¿no? Porque sí, hice un reportaje y luego un reportaje que creo que publiqué en la revista El Temps en catalán. Y ostras, fue muy impactante. Para grabar las imágenes dentro de la parte de mujeres, le di la cámara a Georgina, mi pareja, que hizo una buena faena y tomó unas fotos para aquel reportaje. Y fue impactante. Estuvimos una noche, era una de las noches de Hanukkah. Y justamente yo estaba a la entrada del checkpoint al Muro de las Lamentaciones y Anat Hoffman, a quien le estás dedicando este segmento, lideraba la comitiva de Women of the World y ya vi ahí cómo el personal de seguridad les estaba retirando menorás de Hanukkah, el candelabro de Hanukkah y otras enseñas religiosas judías.
y ellas estaban denunciando la vergüenza de lo que representaba que personal de seguridad retirara emblemas judíos a mujeres que pretenden rezar en el Muro de los Lamentos, que es el vestigio del templo judío, el lugar más sagrado para el pueblo judío, ¿no? Y estaban denunciando, pues estaba yo y algún periodista más denunciando esa, lo que consideran, o consideramos nosotros también, una evidente injusticia. Otro matiz, Paul, la violencia no solo era de hombres contra ellas. A la mañana siguiente volvimos al rezo matinal, al Shaharit, ¿no? Si no me equivoco. No, era Rosh Hodesh, era el principio del nuevo mes judío, que es cuando dices tú que van cada mes a intentar leer en voz alta fragmentos de los textos sagrados y se encuentran en esta oposición. La oposición no era solamente de chicos jóvenes y hombres, sino también de mujeres ortodoxas dentro del espacio reservado para las mujeres. Y bueno, para mí personalmente me sirvió un poco para constatar de primera mano esa quiebra que hay también, bueno, hay tantas quiebras y luchas internas en el mundo judío y en el mundo israelí, pero aquella, la verdad que la desconocía y me hizo levantar muchos interrogantes, porque luego me elevó y empecé a investigar sobre todos estos temas que presentabas tú muy bien, y que tienen que ver con que la ortodoxia lo acapara todo, ¿no? Y aunque tú no seas ni religioso, o sea religioso, pero como eres tú, Paul, o mucha otra gente, de una vía, una corriente judía alternativa, como la reformista o la conservadora, no tienes derecho a que se reconozca tu práctica a nivel oficial del Estado. O que si te quieres casar tiene que venir un rabino ultra ortodoxo para certificar tu unión civil, o un Ujú. montón de asuntos más que podemos tratar. Pero, ostras, aquella mañana yo De sentí. hecho, como anécdota personal, yo me casé en Israel con una ceremonia conservadora, con un rabino conservador norteamericano y no se reconoce por parte del Estado. También otro disclaimer aquí, conservador no significa el término que tenemos en la cabeza, tal vez. Conservador se asocia en Ya, lo esto confunde. Acláralo, tal vez, ¿no? Porque tú estás adscrito, ¿no? Si no me equivoco, a Yo esta me considero corriente. conservador, pero sí, conservador es más progresista, por así decirlo, ¿Qué que la conservador? ortodoxia. Es un poco confuso eso, sí. O sea, más progresista que la Mm. ortodoxia, pero menos liberal que los reformistas. Exactamente, exactamente. Tú sabes mejor las diferencias que yo. Evidentemente, los reformistas, por ejemplo, aceptan que una mujer sea rabina, ¿no? No sé si es el caso de los conservadores o me Sí, también, equivoco. Sí, también, también. también. Vale, vale. Ok. Sí, básicamente la reforma y el conservadurismo se parecen mucho. Es solo que el movimiento conservador pone el acento un poco más sobre la importancia de los mandamientos y los preceptos religiosos. O sea, se tiende más como a mantener las prácticas religiosas, pero adaptándolas a la modernidad, mientras que la reforma tiende más a bueno, que no da tanta importancia a la práctica religiosa y se puede como ir soltando cosas que consideran ya como innecesarias en nuestros tiempos. Pero La vamos, al re- final los dos son modernos. Simplemente es una cuestión de... la diferencia es teológica prácticamente. Lo tenías aquí apuntado en nuestras notas y que es muy interesante, ¿no? La reflexión de fondo y también por el hecho de que Mm. querías tratar este diálogo que tuviste el otro día en Audir, ¿no? Del porqué de la lucha de Anat Hoffman, ¿no? Que es una mezcla de activismo religioso y feminista, pero sobre todo de activismo por la libertad de los derechos individuales, ¿no? En un Ujú. país que, bueno, no sabemos hasta cuándo será, si es que continuará siendo una democracia y que ha presumido mucho de ello a lo largo de la historia como elemento narrativo diferenciador al respecto de todos los estados de la región que le rodean. Pero en este asunto concreto, por ejemplo, el incidente en el que yo fui testigo, estoy hablando de 2017, si no me equivoco. La lucha de Anat Hoffman y Woman of the Wall empieza en 1988, que es el año de mi nacimiento. Es decir, es una lucha de largo recorrido y que da fe de que algunos flancos de esta democracia son muy imperfectos, ¿no? Y que los derechos religiosos, ya no hablar de otros credos, ¿no?
nada es blanco-negro y obviamente en Israel tienen más libertad de culto, la mayoría de las religiones minoritarias que prácticamente en cualquier otro país de la región, a pesar de las dificultades. Pero aquí vemos como incluso entre propios judíos esta libertad de acción y, ¿no? y respetar plenamente la identidad de uno mismo bueno, no está garantizada, ¿no? Bueno, digamos, por eso a mí me inspira o me interesa el caso de Hoffman porque me parece un ejemplo a seguir. A ver, tú y yo somos defensores de la democracia y el liberalismo, la igualdad de derechos y yo creo que por definición, si tiene que haber un Estado judío en el mundo, tiene que dar cabida a todos los judíos. O sea, no tiene sentido que lo acapare un solo movimiento dentro del judaísmo. Más allá de, o sea, más allá de principios liberales y democráticos. O sea, también es un tema pues de coherencia. Pero sí que es verdad que eso, los estados siempre se enfrentan a este dilema en lo que toca a la religión. Digamos, si se tiene que garantizar eso, el derecho de cada ciudadano a practicar la religión a su manera, o si tiene que haber una identidad cultural barra religiosa predominante que defina el carácter del país. Mira, se me ocurre como ejemplo Francia, que ahí la religión, podríamos decir que es el laicismo, la religión de Estado, y no se tolera que los individuos salgan a practicar sus credos religiosos en espacios públicos. Pues esa es otra manera de hacerlo. Ahora mismo en Israel no es el caso. Sobre papel y según las leyes básicas del Estado, no es el caso. Hay libertad de culto para todos los diferentes tipos de judíos y también, como tú dices, para los musulmanes, los cristianos, los bahá'í y todos los otros religiosos que se encuentran en Israel. Pero sí que podemos constatar que la deriva en Israel tiene tendencias antiliberales con elementos supremacistas que yo creo ponen en peligro la visión inicial del sionismo, que era pues esto, un lugar de encuentro para los judíos de todo el mundo, un lugar de encuentro y de refugio. Y, Porque si solo vas a dar validez o vas a crear esto, una narrativa, una cultura de Estado que solo represente a una parte de la población judía, pues vas a alienar al resto. Una última reflexión y antes de concluir, ¿no? El capítulo. También ejemplo personal, ¿no? Es decir, yo y muchos israelíes, y de hecho los propios fundadores del Estado de Israel son judíos seculares laicos. Es el caso mío y de mi familia y de prácticamente todo mi entorno en Tel Aviv, Haifa, los kibbutz, etcétera. Y yo he aprendido mucho a intentar comprender, respetar, entender también tal vez por mi interés periodístico, demográfico, de conocer, pero debo decir que la vez que me he sentido más amenazado y cuestionado y puesto en duda en la tierra de Israel ha sido por parte de otros judíos, no por parte de árabes, musulmanes y tal. Así fue haciendo un reportaje a fondo de la comunidad ultraortodoxa, metiéndome en el seno en sus barrios, sus fortines en Harnof, en Givat Shmuel, en Jerusalén, en Jerusalén, y entrando a yeshivot, sinagogas y hablándolo con líderes de mucho peso y sintiendo cómo bueno, no me voy a meter mucho, pero cuestionaban, juzgaban muy duramente mi condición de, pues, de judío que no cumple con los preceptos, ¿no? de la religión, o que en mi caso además estoy casado con una no judía, etcétera. Bueno, cuando yo no, o muchos otros, tampoco defiendo a los judíos laicos que se meten de per se y odian de per se a una persona religiosa. No, no odio o sea, no acepto la discriminación y el odio de per se venga de donde venga, pero sí que después de aquella experiencia constaté de que, bueno, sí que hay una visión o gente que pertenece a una visión del judaísmo que no es nada tolerante con que otros que se identifican como judíos, porque yo soy igual o más judío que aquel tipo en Arnov, tengan que decir cómo debe vivir la vida Como cada... dice el cliché, al antisemita le da igual si, ¿sabes? Si tú Sí, vas a sinagoga o si comes cerdo, en plan, judío es judío y eso.
Eso es, pues con tu anécdota de lo que le importa verdaderamente a un antisemita, al cual no le caemos nada bien y a nosotros tampoco nos cae nada bien, dejaremos este capítulo de hoy. Recordamos, como siempre, que si os gusta Alayam, nos ayudéis a impulsaros, suscribiros a nuestro Patreon, es gratis, también podéis aportar. Si os gusta, compartirlo, comentar. Y nada, seguiremos al pie del cañón, en la lucha. Shabbat Shalom, Paul, y nos vemos la semana que viene. Shabbat shalom, hasta la semana que viene.